La carta oculta de Poncio Pilato, el gobernador romano que reconoció al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. En los oscuros años del dominio romano sobre Judea, la figura de Poncio Pilato era temida y para muchos incomprendida. Gobernador estricto, encargado de mantener el orden en una región cargada de fervor religioso y tensiones políticas, Pilato era un hombre que rara vez se dejaba impresionar. Sin embargo, en aquellos días de intrigas y rumores, un nombre comenzaba a resonar en las calles polvorientas de Jerusalén: Jesús de Nazaret. La fama de este hombre, un predicador ambulante con seguidores incondicionales, no tardó en llegar a los oídos de Pilato. ¿Quién era este hombre que sanaba enfermos con solo una palabra y despertaba multitudes sin un ejército? ¿Qué tipo de líder atraía, no con amenazas ni con monedas, sino con promesas de un reino que no era de este mundo? Pilato, intrigado y quizás preocupado por el impacto de Jesús en la estabilidad de la región, decidió observarlo más de cerca. Años después, en lo que se convertiría en una carta famosa dirigida a su amigo, el emperador Tiberio, Pilato intentaría poner en palabras lo que había sentido al encontrarse con Jesús, un hombre que parecía más que un simple humano. Esto decía la carta: he escuchado hablar de muchos hombres ilustres, pero jamás me encontré con alguien como él. Jesús de Nazaret es de apariencia digna y armoniosa. Su cabello cae suavemente sobre sus hombros, de un color entre castaño y rojizo, partido en el medio, y su barba espesa rodea un rostro sereno y amable. Sus ojos, oscuros y profundos, parecen ver más allá de lo que cualquier humano podría comprender, como si atravesaran las almas de aquellos que lo miran. Cuando te habla, su voz tiene un tono firme y dulce a la vez. Y en su presencia, uno no puede sentir más que paz. No muestra signos de arrogancia ni rabia, ni siquiera ante los insultos y burlas. Su calma es inquebrantable, y todos los que se acercan a él sienten algo que yo mismo no puedo describir del todo. Es como si este hombre tuviera una sabiduría ajena a nuestra especie, como si comprendiera cosas que nosotros, mortales, jamás podríamos entender. Me he enterado de sus milagros. Da salud a los enfermos, consuela a los pobres y predica una extraña forma de justicia y bondad sin imponerla, sino como quien muestra un camino que, en el fondo, todos saben que es correcto. Los sacerdotes lo odian, lo llaman blasfemo y agitador, y algunos de mis soldados lo temen, pero yo no puedo dejar de sentir respeto. Quizás me atrevería a decir que siento algo de reverencia. Estas palabras, escritas con honestidad y desconcierto, revelan a un Pilato que se enfrentó a algo que trascendía su comprensión, un ser que parecía de otro mundo. Jesús de Nazaret no era un simple hombre. Su carisma, sus dones y sus milagros dejaron claro que era alguien excepcional, capaz de tocar el alma de cualquiera que se cruzara en su camino. Para Pilato y para muchos, fue evidente que aquel hombre era el Hijo de Dios, un enviado que no solo estremecería Judea, sino que partiría la historia de la humanidad en dos. Cuando la multitud clamó por la crucifixión de Jesús, Pilato se encontró atrapado en un dilema que nunca había experimentado en su carrera como gobernador. Aquel hombre, de apariencia serena y firme, irradiaba una autoridad silenciosa que lo inquietaba profundamente. Frente a él no estaba un simple líder religioso o un rebelde. Había algo en Jesús que desbordaba lo terrenal, como si un poder superior lo rodeara. Pilato comprendió que estaba ante alguien excepcional, y un temor reverencial comenzó a apoderarse de él,
al punto de hacerle cuestionar su propio juicio. Consciente de que juzgarlo era como intentar entender algo que escapaba a toda lógica humana, Pilato decidió no cargar él solo con la responsabilidad de la sentencia. Así, en un acto que pasaría a la historia, se lavó las manos públicamente, dejando el destino de Jesús en manos del pueblo. Fue un gesto de respeto y de temor, una señal de que Pilato no se atrevió a tomar la decisión definitiva. En el fondo, sabía que aquel hombre, al que algunos llamaban el Hijo de Dios, no era alguien que pudiera ser juzgado como los demás. La multitud, impulsada por la presión de los líderes religiosos y sus propios temores, tomó la decisión que Pilato no se atrevió a asumir. Clamaron por la crucifixión de Jesús, rechazando su mensaje y pidiendo su muerte en la cruz. Así, el nazareno fue condenado y llevado al Gólgota, donde sufrió una ejecución pública, rodeado tanto de seguidores llenos de dolor como de aquellos que lo despreciaban. Mientras el sol se oscurecía y el silencio se apoderaba del lugar, Jesús exhaló su último aliento y el pueblo creyó que todo había terminado. La resurrección de Jesús fue un acontecimiento que sacudió a toda Jerusalén, desde los humildes hasta los poderosos. En los días que siguieron, el rumor de que el nazareno había vuelto a la vida se extendió como fuego en el campo, avivando el asombro y el temor de quienes habían presenciado su muerte. Los discípulos y seguidores de Jesús comenzaron a hablar con fervor de su regreso, declarando que había vencido a la muerte y que con ello había demostrado ser realmente el Hijo de Dios. La noticia pronto llegó a oídos de Poncio Pilato. Pilato, quien ya estaba inquieto desde el juicio, sintió el peso de su decisión más que nunca. Aquella figura que lo había llenado de una reverencia inexplicable y que lo había llevado a lavarse las manos, parecía haber regresado de entre los muertos, como si nada, ni siquiera la cruz, pudiera detener su poder. Aunque los sacerdotes y líderes religiosos intentaron acallar los rumores, incluso sobornando a los soldados que custodiaban la tumba para que mintieran, la historia de la resurrección no pudo ser contenida. Pilato se mostró oficialmente indiferente a los rumores, intentando restarles importancia ante sus superiores. Sin embargo, en su interior, la duda y el miedo lo carcomían. La resurrección de Jesús representaba algo que ningún gobernador romano había tenido que enfrentar: el poder de lo sobrenatural desafiante frente al poder del imperio. Pilato sabía que había condenado a un hombre que ahora, aparentemente, había trascendido la muerte misma. Mientras tanto, el pueblo estaba dividido. Algunos vieron en la resurrección una señal divina e innegable y se unieron a los seguidores de Jesús, que ahora proclamaban el Evangelio sin temor alguno. Otros, presionados por los líderes religiosos, rechazaron la historia, prefiriendo aferrarse a la versión oficial, que el cuerpo había sido robado por sus propios discípulos. Pero aún así, la inquietud y el desconcierto se instalaron en la sociedad. Nadie podía olvidar los rumores de la tumba vacía. Los días de Pilato como gobernador terminaron poco después. Según algunos relatos antiguos, fue llamado de regreso a Roma, donde cayó en desgracia, en parte debido a su incapacidad para mantener la estabilidad en Judea. Aislado y atormentado, Pilato pasaría sus últimos años cargando con el peso de haber juzgado a quien muchos ya reconocían como el Hijo de Dios. Para él, la resurrección de Jesús fue un recordatorio constante de que, frente a ciertas fuerzas, ni el poder de Roma ni sus propias decisiones podían prevalecer. La historia de Jesús y Poncio Pilato nos recuerda que las decisiones que tomamos, incluso las impulsadas por el miedo o la presión,
pueden tener consecuencias eternas. Pilato intentó eludir su responsabilidad y el pueblo actuó sin comprender realmente lo que rechazaba. Sin embargo, la verdad, como la vida misma, no pudo ser contenida. La resurrección de Jesús mostró que, aunque la injusticia parezca vencer por un momento, la luz siempre encuentra la forma de prevalecer. Déjanos un me gusta en este video, suscríbete, ora, fortalece tu fe. Gracias por tu apoyo.